Mm, mm. ¿Me confirman si pueden verlo? Sí se puede observar, doctor. Gracias, muy bien. Entonces, nuevamente buenas noches. El tema que vamos a ver, si bien es cierto, es un tema general dentro de la farmacología, es un tema fundamental a la hora que nosotros tenemos que ver pacientes que presentan problemas, sobre todo con la automedicación. ¿De acuerdo? La automedicación es algo que lo hemos visto en esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Con el consumo de fármacos, tal vez por la desesperación, pero que han llevado evidentemente a mayores problemas, ¿no? En los pacientes, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el uso racional de fármacos, específicamente de los antimicrobianos, ¿no? Que es el término correcto. Algo que toda la vida ustedes tienen que tener en cuenta es este concepto, ¿no? Que tomar antibióticos sin receta es un riesgo. Es un riesgo que no solo es para la persona que lo hace, ¿sí? O sea, no es solo para el que comete ese error, sino también para todos los demás. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque se va a generar o se podría generar aumento de la resistencia a esa bacteria que tiene esa persona, ¿no? Y esta resistencia puede diseminarse y generar pues un problema mayor, ¿no? Y es efectivamente lo que está sucediendo. Por ejemplo, con el consumo de antibacterianos como la amoxicilina, el ciprofloxacino, que han sido abusados por mucho tiempo para procesos virales, gripes, por ejemplo, pero que su consumo masivo ha llevado a que sean altamente resistentes por las bacterias, tanto gram positivos como negativos, ¿no? La automedicación, por lo tanto, aumenta la resistencia de las bacterias. Eso es un primer concepto que ustedes deben tenerlo en cuenta y que siempre que indiquemos medicación a un paciente o que veamos a un paciente, tenemos que recalcar, ¿de acuerdo? Fíjense, este caso es un paciente varón de 34 años que presenta desde hace 3 días tos, fiebre, dolor torácico y presenta crepitantes en el hemitórax derecho, ¿no? Tiene una temperatura de 39 grados Celsius con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Esta es su radiografía. Es evidente que está presentando una neumonía adquirida en la comunidad. Es un paciente joven, no nos dice que tiene comorbilidades, no está hospitalizado, ¿no? En el lóbulo medio del pulmón derecho. Normalmente una neumonía adquirida en la comunidad hasta hace 20 años se trataba con penicilina. De repente un poco más, 25 años, ¿no? Porque el estreptococo neumonía, que es la causa más común de neumonía, pues era sensible, ¿no? Sin embargo, en nuestro país, a la fecha, el estreptococo neumonía es resistente en el 70% de casos. Es decir, que la neumonía adquirida en la comunidad por estreptococo neumonía ya no se trata con penicilinas como se hacía hasta hace 25 años, ¿de acuerdo? Ahora usamos, ya no pensamos en usar, ¿no? Combinaciones de penicilina con aminoglucósidos, ¿no? Sino que ya entramos de frente con cefalosporinas de tercera generación en este paciente, ¿no? Como la ceftriaxona, que ya también está siendo muy abusada y está generando también altas tasas de resistencia, ¿sí? La dosis o los fármacos usados en una neumonía adquirida en la comunidad es pues ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas y agregado a acitromicina de 500 miligramos cada 24 horas por 5 días, ¿no? En el caso de la acitromicina y en el caso de la ceftriaxona de 7 a 10 días, eh, como
esquemas de tratamiento para la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ok? Pero ya la penicilina para estos casos prácticamente la hemos perdido. Es así que desde que aparecieron los antibióticos han sido, y bueno, sabemos que son un arma importante, ¿no? Es más, se pensó en la década de los 40, cuando surgió la penicilina por Fleming, ¿no? En su descubrimiento más importante a nivel mundial. Pues se pensó en forma equivocada que muchas, si no todas, los problemas infecciosos iban a desaparecer, imagínense, ¿no? O sea, por años nunca se habían podido controlar infecciones tan simples como procesos infecciosos bacterianos de piel, ¿no? O infecciosos respiratorios. Y en ese tiempo, pues, la gente se moría, le daba una neumonía y se morían, ¿no? Y con la aparición de la penicilina, pues el mundo quedó impactado con la posibilidad de que desaparecieran las infecciones, ¿no? Bueno, evidentemente eso no ha sucedido. En países como el nuestro, el gasto de presupuesto en salud en antibióticos es un promedio del 35%. ¿Y esto por qué? Porque existe una creciente resistencia antibiótica, además del mal uso que le damos en los centros de salud, ¿no? Y se genera un círculo vicioso. Mal uso, aumento de resistencia. ¿De acuerdo? Aumenta la resistencia, uno quiere usar un antibiótico, el más moderno, para tratar alguna infección y generamos más resistencia, ¿no? Lógicamente cuando son usados en forma indebida, ¿no? ¿Y qué factores debemos considerar cuando hablamos de mal uso? Primero, desconocimiento y falta de confianza, ¿no? Los pacientes en general, cuando ahora van a la consulta, ya van habiendo visto Google o habiendo preguntado a algún familiar o algún conocido sobre su enfermedad, por ejemplo, un proceso respiratorio alto, una gripe, ¿sí? E inmediatamente, pues, quieren tener un antibiótico como tratamiento de primera línea, ¿no? En segundo lugar, la presión del mercado, ¿no? El mercado nos dice que los antibióticos hay que usarlos y los laboratorios y nos dicen cuál es el último antibiótico que existe y que deberíamos usarlo en vez de este otro porque es mejor. Y evidentemente la presión del paciente que se relaciona al desconocimiento y desconfianza que tienen, ¿no? En algunas situaciones. Entonces, nosotros como médicos tenemos que trabajar en esto, informando a la población, ustedes mismos, no ahora en la familia, con sus conocidos, hablando de la no automedicación, que es el punto de partida para la presencia de resistencia, evidentemente asociado también a la presión que puede hacer un paciente, y esto se ve mucho en pediatría, ¿no? Cuando los papás van, la mamá, el papá va con el hijo con una gripe y muchas veces exigen que el médico les dé antibióticos, ¿no? Y si no les dan, pues van a otro que les den y se acaba el problema. Entonces, hubieron momentos, bueno, y hasta la fecha yo he podido ser testigo, donde en una farmacia cualquiera el paciente va, me dice, me duele la garganta y el que vende le vende una amoxicilina, por ejemplo, ¿no? Cuando seguramente es un proceso solo viral. ¿Qué debemos saber? Para el manejo adecuado y racional de los antibióticos se requiere de una serie de conocimientos. Nosotros estamos estudiando el curso de farmacología y es fundamental conocer cómo actúa un antibiótico para poder informar a la población o al paciente que estamos atendiendo, ¿no? Decirle, mira, tienes un proceso que lo más probable es que sea viral, ¿no? Estás con estornudos, secreción nasal, lacrimeo, has hecho un poco de fiebre. Es una gripe, las gripes son virales en el 99% de casos, ¿sí? No hay ninguna complicación, así que no es necesario que tomes un antibiótico, pero vamos a darte un antiinflamatorio, un antihistamínico. Los antibióticos actúan de esta manera y tienen efectos adversos, ¿no? Mira que si te damos un antibiótico podemos hacerte daño o hacerle daño a tu hijo, ¿no? Explicar
la farmacología y la farmacodinamia desde un punto de vista sencillo a los pacientes es importante. En segundo lugar, las indicaciones de primera línea, ¿no? Y las alternativas en las enfermedades infecciosas que tenemos. Podemos, pues, hay un ejemplo, haciendo un paréntesis, ¿no? En este segundo punto, si entra un ratón a su casa y tú lo quieres eliminar, es un ejemplo, pues tienes varias posibilidades, pero tú decides eliminarlo poniéndole un mucho de dinamita, ¿no? Lógicamente lo vas a matar, pero también vas a destruir tu casa. Lo mismo sucede con el mal uso de antibióticos cuando están mal indicados, ¿no? Repito, un proceso gripal y tú le pones ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas. Seguramente vas a eliminar las bacterias pocas que podían ser causantes si es que las hubiesen, pero te vas a llevar también las bacterias buenas del organismo y probablemente le generes diarrea u otro problema más serio del paciente. En tercer lugar, conocer los efectos adversos y las contraindicaciones, ¿no? Sabiendo esto y explicándole al paciente o al familiar del paciente, muy probable que podamos hacernos entender, ¿no? Y evitar el sobreuso y sobre todo el mal uso de los antibióticos. Pero, ¿qué estrategias podemos tener para hacer una buena prescripción? De repente un concepto nuevo que ustedes pueden tener o ya lo han oído, ¿no? Prescripción. ¿Quiénes son prescriptores? No cualquiera es prescriptor. O sea, si ustedes van a una farmacia, ni siquiera el farmacéutico es prescriptor y prescribe el vendedor, inclusive, que ni siquiera es farmacéutico, ¿no? El que vende ya está indicando un antibiótico. Prescripción, pues, no es más que indicar un fármaco con una finalidad determinada, ¿no? Pero, ¿qué estrategias podemos utilizar? Primero, capacitar y actualizar, ¿no? Debemos capacitarnos, actualizarnos constantemente con guías de manejo de las diferentes enfermedades para no utilizar de mala forma los antibióticos, ¿no? Hay que disponer de información objetiva y no, por ejemplo, en que a mi vecino le funcionó y así es que yo también lo voy a usar. No es lo que ha pasado en el COVID, ¿no? Que a mi vecino le pusieron ceftriaxona 2 gramos al día y ya se ha curado, ¿no? Eso es muy subjetivo. Promover una adecuada publicidad y promoción de medicamentos por parte de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica en alguna clase les dije es muy poderosa. Está al nivel de la venta de armas y del narcotráfico en cuanto a la potencia que tiene a nivel industrial mundial, ¿no? Definitivamente tener una adecuada información es fundamental y no solo con un objetivo económico, ¿no? Finalmente, desarrollar guías, no solo nacionales, sino incluso locales, ¿no? En el hospital que ustedes estén o donde trabajen, debemos contar con estudios, ¿no? Sobre tasas de resistencia, sensibilidad microbiana, ¿no? Que nos van a servir para hacer un buen uso de estos fármacos, ¿no? Entonces son estrategias para buenas prácticas de prescripción. Lamentablemente, como pueden ver a la izquierda, es una indicación de un fármaco que no se entiende, no absolutamente nada. Entonces, muchas veces nosotros podemos ser cómplices de un mal uso de los antibióticos, ¿no? Un interno hace algunos años en el hospital hizo un estudio eh, preguntando a los pacientes que salían de consulta externa sobre cuánto habían entendido de las indicaciones recibidas, ¿no? Encontró más del 50% que no habían entendido o habían entendido muy poco, ¿no? De la explicación sobre el uso de tal o cual fármaco. Y muchas de las quejas era la letra del médico, que no entendían lo que el médico había escrito. Y bueno, como no entendían bien, nos interpretaban, al final tomaban el fármaco como querían.
De hecho, que tener una receta escrita en computadores, lo ideal no siempre es accesible a todo el mundo. Imagínense, estamos en el 2020, 21 prácticamente, y todavía todos los centros de salud, hospitales no cuentan con un sistema informático, ¿no? Sobre historias clínicas y recetas. Pero podemos cambiar, ¿no? Esa etiqueta de que el médico tiene mala letra, ¿no? Y mientras más mala letra eres mejor, ¿no? Eso es un mito que deberíamos eliminarlo mejorando nuestra redacción. A este punto surgen preguntas que a medida de interrogantes podemos aprender. Por ejemplo, si son importantes las guías de manejo, ¿no? O protocolos. Lo ideal son guías. La guía es un tanto más flexible y que se amolda o se adecua a la realidad de un lugar. El protocolo es mucho más rígido, que no lo puedes modificar, tienes que cumplirlo tal cual, ¿no? Si no incluyes en falta. Hacemos guías muy escasas en realidad. Tendríamos que ampliar la posibilidad de hacer guías de manejo locales o de cada hospital, ¿no? Pero en ese esfuerzo estamos cada año. En segundo lugar, ¿los genéricos son iguales que los de marca registrada? Esa es una pregunta que les van a hacer pacientes, familiares, amigos, ¿no? La respuesta es no, no son iguales, así lo diga el ministro o la ministra de Salud, ¿no? ¿Y cómo así, doctor? ¿Por qué dice eso? Si hay genéricos buenos, por supuesto. Y ahí viene lo que hay que diferenciar para entender por qué la respuesta sería que no. Sucede que hay muchos genéricos que no tienen estudios o fortalezas de bioequivalencia, es decir, que el fármaco sea bioequivalente al producto de marca registrada. Un producto de marca registrada cuesta más porque ha sido estudiado, desarrollado en un laboratorio con una fuerte inversión para poder llegar a una dosis adecuada y que ésta sea disponible en el organismo y con esa garantía, ¿no? Entonces, ahí hay un gasto inmenso de dinero. ¿Qué sucede? Estos fármacos tienen una patente de aproximadamente 20 años, los de marca registrada, pero cuando el problema se incrementa y salen los fármacos genéricos, muchos de ellos no cumplen lo que se necesita, ¿no? ¿Se puede predecir la resistencia? Mucho tiene que ver con los estudios de sensibilidad que tengamos, ¿no? No conocemos nuestra realidad, muchos no se hacen estudios locales, ¿no? Y este tema pues debe ser discutido con mucha frecuencia, ¿no? De hecho que hay puntos clave sobre el estudio de la sensibilidad, técnicas de dilución como la concentración inhibitoria mínima, técnicas bioquímicas, realización de antibiogramas, situaciones como en este cuadro ustedes ven que es la concentración mínima inhibitoria, que no siempre se hace en los cultivos, no es el curso de microbiología, pero viene, viene y tiene sentido para poder entender esto de qué fármaco usar, ¿no? En tal o cual paciente. Ustedes deben conocer que existe el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. Es más, hay una ley que nos dice que debemos prescribir medicamentos esenciales genéricos, ¿no? Y no de marca. Pero cuidado, como les digo, de ver o conocer si tienen o no estudios de bioequivalencia. ¿Qué debemos considerar para finalizar? ¿Qué medicamento es? ¿Cuál es su principio activo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su indicación principal? Si es el de primera elección. ¿Cuál es su eficacia, no? Si se ha comparado con otros fármacos. ¿Es seguro? ¿Qué contraindicaciones tiene? ¿Cuáles son sus interacciones? El origen de la información del medicamento. Ventajas, costos, costo-beneficio, ¿no? No existe el antibiótico perfecto, ¿no? El que sea barato, el que no tenga efectos adversos, el que cumpla con la biodisponibilidad al 100%, no existe. Por lo tanto, tenemos que adecuar el fármaco a cada paciente, ¿no? Y no generalizar, ¿ya? Con estos datos que son generales, pero que son muy puntuales a la vez, estamos terminando esta parte de las clases del curso.
pero quiero que siempre lo tengan en cuenta, ¿no? Sobre todo lo que es la automedicación y el uso adecuado de estos fármacos y las estrategias que existen. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, con eso estamos terminando esta clase. Los invito a que puedan revisarla de nuevo. Yo les voy a enviar el PowerPoint a su delegado para que todos lo tengan y lo puedan estudiar con más calma. ¿De acuerdo? Estoy bien, doctor. Listo, chicos. Felicidades y estudien, por favor, que ya se acabe el año. No quiero ver llorar a nadie. Por favor, estudien. ¿Ya? Chao, chicos. Cuídense. Buenas noches. Hasta luego, Hasta luego. doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.